Despertar no siempre es luz y claridad. A veces es caos, es confusión y la sensación de no saber quién sos. Cuando la realidad que conocías se desmorona, cuando ya no encajas en tu propia vida, ahí empieza el verdadero viaje. Pero, ¿cómo atravesar esta crisis sin perderte en ella? ¿Cómo sostenerte cuando todo lo que eras parece desvanecerse? Hoy vamos a explorar las claves para navegar el despertar espiritual sin quedarte atrapado en la tormenta. Bienvenidos a este nuevo episodio. Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro. Hoy nos toca viernes de profundidad para quedar pensando, sintiendo y abrazando esto que vamos reflexionando durante la semana. Y les queda todo el fin de semana hasta el lunes para tocar nuevo tema, pero tienen 2 días ahí de descanso, incluida esta noche, para ir encontrándose con esto que vamos a ir compartiendo el día de hoy. Les doy la bienvenida, mi nombre es Florencia Bulgari, para los que no me conocen, para los que me conocen, les doy la bienvenida y un fuerte abrazo para todos en realidad. Así que bueno, el lunes arrancamos hablando sobre el despertar de la conciencia, sobre lo que es un despertar, los síntomas y demás, o sensaciones en realidad. Entonces, hicimos una lista de algunos que eran, por ejemplo, la inquietud interna, el desapego en lo superficial, mayor sensibilidad, sincronicidades, necesidad de silencio y de soledad, cambios en el cuerpo, atracción por temas espirituales o filosóficos, entre otras cosas, ¿sí? La lista de cosas que están sucediendo es muy amplia y cada uno, o sea, yo hago como generalidades en base a lo que por ahí voy a ir resonando o lo que va trayendo las personas con las que voy compartiendo, las que voy asistiendo en consulta y en sesión. Entonces, son temas generales, ¿sí? Puede haber más todavía, o sea, porque en realidad el cambio y el despertar es un movimiento individual único, como lo son ustedes. Entonces, cada uno va a tomar algunos sí, otros no, algunos todos, algunos un poquito, no importa. Todo es válido y todo forma parte. Hoy vamos a trabajar o vamos a hablar sobre cómo manejar la crisis del despertar espiritual y no perdernos en el proceso. ¿Por qué? Porque en verdad es un momento donde por desconcierto, por ser un momento de mucha falta de información o de exceso de información, de demasiada información en los medios, en las redes, en las personas que están despertando, genera como un perdernos en el desierto, como un proceso de pérdida, de no sé para dónde ir, no sé qué escuchar, no sé qué es verdad, no sé qué no es verdad, no sé qué tengo que hacer. Algunos dicen que me quede quieto, otros dicen que me mueva, algunos dicen que tengo que hacer determinadas cosas, otros dicen que tengo que hacer otras que no tienen nada que ver, algunos dicen que se va todo a la chingada, otros dicen que no pasa nada. O sea, hay mucha información dando vuelta y eso es parte de también de lo que pasa con el despertar colectivo. Y también hace de que nosotros entremos como en procesos de no saber para dónde salir disparando. Porque imagínense que si yo lo tengo que comparar con algo, diría que es como cuando tenemos todas las religiones adelante nuestro y nos dicen, bueno, elegí una. Y vos decís, ¿pero qué elijo si no entiendo nada de ninguna? Y todo lo que dicen me lo cuentan, ¿cómo sé yo para dónde tengo que ir, para dónde no? Y porque en verdad lo que tenemos que hacer es sentir qué clase de información nos brindan esas fuentes y qué resuena con nosotros y qué no. Desde mi punto de vista y desde mi sentir y desde mi experiencia, yo puedo decir que todas poseen verdad. Entonces, hay verdades que están más claras en algunas y más confusas en otras, y eso forma parte también de qué es lo que nosotros necesitamos consumir o recibir como información para ordenarnos, ¿sí? Entonces, el lunes hablamos sobre, me hice ayuda de memoria porque si no, no me quiero distraer ni perder en el camino,
como para ir ordenadamente. El lunes hablamos sobre el despertar y hoy profundizaremos sobre los desafíos en este proceso de despertar de la conciencia y cómo transitar este camino sin que nos distraigamos tanto en el proceso, ¿sí? Entonces, si sienten que su mundo cambió, que no encajamos con o no encajan con la vida que antes tenían o con lo que creían que era o con aparecen dudas, aparece angustia, aparece confusión, bueno, hoy vamos a ahondar en eso y este episodio es para vos. Entonces, vamos a avanzar. ¿Por qué el despertar puede ser una crisis? Háganse esa pregunta. ¿Por qué el despertar genera una crisis o puede ser una crisis? Creo que tiene que ver muchísimo con la ruptura de estructuras internas. Cuando hablo de estructuras internas no hablo solamente de formatos en nuestra forma de pensar y demás, sino de ideas tomadas, implantadas. Hablo también de formas de comportarnos frente a la verdad que se presenta delante nuestro, de cambios profundos en la forma de observar la realidad que existe y de lo que frente a nosotros se manifiesta. Esto tiene que ver y va de la mano directamente de nuestra personalidad, de nuestra construcción personal, de la construcción de nuestro personaje humano. Entonces lo que pasa es que mientras nosotros estamos en este transitar de descubrirnos para saber quiénes realmente somos, a veces confundimos al personaje con el ser. Y ahí, cuando suceden movimientos vibracionales muy grandes, ustedes saben que hay flashes solares sucediendo, vibraciones del planeta que están elevándose, eclipses como el que pasó anoche, disposiciones de planetas en diferentes casas que hacen que todo se mueva mucho más rápido, que todo se posicione para que lo podamos ver, hacen que generen estas rupturas internas de nuestra mente o de nuestro inconsciente o de nuestra creencia interna sobre quiénes somos, qué somos, cómo nos movemos, dónde estamos, cuáles son los vínculos que funcionan, cuáles no. Todo eso genera una incertidumbre impresionante adentro nuestro. Y eso nos lleva al lugar donde tenemos que observarnos. El tema es que no tenemos la información adquirida a lo largo de nuestra vida que nos permite la integración de esa información nueva desde el entendimiento de nuestras emociones, desde el entendimiento de nuestro sentir, desde el entendimiento de quiénes somos, o sea, o qué es lo que sí o qué es lo que no, por qué vibro con esto y con esto otro no, dónde tengo la herida. Entonces, toda esa información, nosotros venimos de una generación donde no se ocupaba de eso. Somos una generación que arrancó con la terapia psicológica, con las terapias holísticas, que venimos de un cambio profundo de paradigma en cuanto al trabajo personal. Entonces, todo este movimiento genera incertidumbre, todo este movimiento genera dudas, genera miedo, genera inestabilidad. ¿Por qué? Porque la inestabilidad está dada por la ruptura de la estabilidad anterior. ¿Sí? Entonces, nuestra mente racional, intenta agarrarse con uñas y dientes de eso que nos construye, de eso que en realidad creemos que nos construye, porque eso no nos construye, es una idea de construcción, ¿sí? Entonces, nuestra mente racional, que está vinculada a la personalidad, al personaje, al ego, eso nos toca la semana que viene, se aferra con uñas y dientes a eso conocido, porque eso le da seguridad. Porque eso le dice, vos sos esto, solamente esto. Y la nueva vibración te dice, sos todo esto, más todo esto otro. Y vos decís, no. Porque si yo soy todo esto otro, tengo que aceptar lo que el otro es también.
Y ahí nos empieza a hacer ruido. Ahí nos molesta, ahí no nos gusta, ahí nos incomoda, porque me tengo que separar del otro para poder ser yo. ¿Sí? Entonces, la mente racional va a tratar con uñas y dientes de aferrarse a todo eso que creemos que es. Hay que darle la oportunidad de hacerlo y ver si yo tengo la fortaleza para ir acariciando a la fiera y que se vaya soltando de a poquito. Bien, entonces, hay también una sensación de estar solo, de ser que nadie nos comprende, que nadie nos entiende, que somos el bicho raro, que el otro nunca va a entender lo que yo le quiero decir. Yo hablo y no me escuchan. A mí me pasó, entonces se los puedo contar porque lo experimento desde otro lugar ahora y es mucho más amoroso y saludable cuando podemos vernos de esa manera, para nosotros y para el compartir. Estas creencias que tenemos que romper, estas creencias que tenemos que cambiar, estas creencias que nos ponen como en una situación de pertenecer a determinado grupo, a determinada expresión social, a determinada familia, al clan, al sistema. Todas esas creencias que nos construyen nos dan la sensación de pertenencia. Pertenecemos a algo, entonces esto a lo que nosotros pertenecemos le damos un valor inmenso porque nos define, nos construye, nos arma. Entonces, en el despertar de la conciencia individual para lograr la conciencia colectiva expandida, primero tengo que entender que todo eso que yo creo que me identifica y que me separa, en realidad lo tengo que integrar. Porque en ese sentir de que pierdo la pertenencia, de que pierdo mi lugar en la familia, en el sistema, forma parte de toda esa sensación de soledad. De decir, yo estoy haciendo esto, yo estoy despertando y yo estoy mirando que ellos no entienden y yo estoy mirando de que ellos no se dan cuenta de lo que pasa y que ellos están perdidos en la personalidad, en el personaje, ellos están atravesados por lo material, solamente quieren plata, o ellos, hippies de miércoles, hippies con OSDE, que no entendieron nada, o estos otros que están metidos en la religión y que tampoco entienden lo que es la conciencia. Entonces, todo eso nos da una sensación de soledad. Pero pasa por otro lado, porque yo te puedo contar que todos ellos también sos vos, separándote de esa manera. Porque si vos te pones en la vereda de enfrente, y te posicionás a eso que estás diciendo que no entendió nada, y vos te parás de ahí, ellos están diciendo lo mismo de vos. Cuando te volvés un fanático de una idea o de un concepto, de pararte en determinado lugar y decir esta verdad es absoluta, es esto, no existe otra cosa, automáticamente te separaste de eso que estás juzgando, y al separarte estás haciendo lo mismo que hacen estos que estás juzgando. Entonces ese despertar no es real, porque te separa, no te integra. Para pensarla. Estos cuestionamientos que yo te invito a hacer, que te propongo hacer, para que entiendas cuánto una idea o una creencia te puede separar de alguien que es igual que vos. Y posicionarte por encima o por debajo de esto también es una forma de marcar la diferencia, de decir, no, yo no soy igual a vos. Yo no tengo otro nivel, no tengo otra vibración, no, vibracionalmente me haces mal. Todas esas cosas realmente yo las he transitado y a veces es difícil entender cómo eso que está pasando también me atraviesa, cuando yo creo que ya salí de ahí.
Si se está manifestando en tu presente, forma parte de tu presente, y si se está manifestando frente a vos, forma parte de vos. Y tenés algo más que ver ahí. Es así. Entonces, la crisis también se puede dar por cuestionamientos profundos, como todos estos que les conté. Cuestionamientos sobre quiénes somos, cuál es nuestro propósito de vida, para qué estamos acá, qué son todas esas cosas que vemos, que escuchamos, las cosas que canalizan, que dicen, todo eso que existe, no existe, todo eso material e inmaterial, qué es verdad, qué no es verdad. Se ponen en duda nuestras relaciones, porque obviamente hay relaciones que se empiezan a diluir, y no porque tengan que ver con que esa persona ya no pertenece a nuestra, o la rechazo. Tiene que ver con que hay personas que vienen un tiempo, nos acompañan un tiempo amorosamente o como pueden, o desde un aprendizaje profundo de dolor, y cuando el aprendizaje se terminó, se completó en ese nivel, se accede al siguiente nivel y aparecen otros actores que vienen con este movimiento. Entonces imagínense que estamos rotando todo el tiempo. ¿Se acuerdan que el lunes pasado les dije, ustedes son el actor principal de la historia y todo el resto somos actores de reparto? Bueno, los actores de reparto ciclan, se mueven, cambian, rotan. No hay algo estático, fijo, que permanece siempre. Ustedes solamente. El personaje principal de la historia es el único que permanece siempre. El resto se va moviendo. Entonces, es importante mantenerse sereno en este proceso y permitirse el error, permitirse el enojo, permitirse todo lo que sea que fluya y aparezca con todos estos movimientos que cargan una profundidad de acuerdo a lo que cada uno quiera entrar a ver. Eso también es importante. La profundidad que le demos al proceso va a depender de lo que cada uno quiera entrar a mirar. A veces es mucho y decimos, bueno, hasta acá, y lo seguimos mirando en otro capítulo de la película o de la historia. A veces es un rato, a veces es poco, a veces es todo. Una super película que dura como 3 horas y vos decís, pará, ¿cuánto más? Y bueno, te quedan 15 minutos de película todavía. Y hay veces que necesitas una saga, 7, 8 películas para poder entender la historia. Entonces, ténganse paciencia porque no todos los procesos son iguales. Y tampoco no tiene que ver con la persona, tiene que ver con lo que cada uno va procesando, entendiendo y digiriendo, ¿sí? No tiene que ver con que una persona tiene película de 8 horas y otra persona tiene película de 1, no. A veces te toca la de 8 y a veces te toca la de 1 en el mismo aprendizaje. ¿Sí? O sea, no hay reglas establecidas fijas. Acá todo fluye, todo cambia, todo se modifica. Bien. Otra cosa importante que quería tocar son las fases comunes en este despertar espiritual. Y sí, hay fases de desconcierto. Hay una fase que es el desconcierto y esa nos tumba porque no sabemos para dónde va a salir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué cambió, no sabemos dónde está prendida la luz, dónde está apagada la luz, estoy parada o estoy acostada, veo todo oscuro y veo una puerta lejos pero no sé el camino lo que hay, estoy parada en el borde del precipicio y no sé para dónde. Ese desconcierto es normal. Es normal porque son zonas desconocidas para nosotros. Hay una frase que creo que la dijo Martin Luther King que decía, no hace falta que veas toda la escalera. Solo da el primer paso con fe y todo va mostrándose a medida que vas avanzando. Entonces, respiren y dense el permiso y dense el tiempo para poder avanzar en tranquilidad. Otra fase es la crisis emocional o existencial. Las crisis, benditas crisis sanadoras. Las crisis son lo que expande, lo que abre, porque obligadamente entramos en un periodo de ruptura interna de una creencia, de una idea o de una parte del inconsciente que no podíamos mirar. La crisis impulsa, la crisis es el impulso, es la patada que te saca de la zona de confort.
es el llanto, es la ira, es no saber para dónde, es el miedo que te paraliza. Eso es la crisis. Y la crisis es la que expande, es la que te abre. Se pierden el sentido de las cosas, se pierden relaciones, cambian amistades así de un día para el otro, cambios dentro del trabajo, en el trabajo, cambio de hábitos. La crisis expande, abre, abre, abre. Después hay una fase que es la búsqueda y exploración, que tiene que ver con el descubrir nuevas técnicas, nuevas formas, tener lecturas más reflexivas, buscar técnicas de autoconocimiento que nos permiten descubrirnos en esos espacios de dolor. Por ejemplo, yo con el eclipse del otro día pedí asistencia de una amiga y le dije, posicioname a ver cómo estoy con esto porque no la estoy pudiendo ver. Y fue maravilloso, porque usó una herramienta que yo conozco, que son las constelaciones, que yo uso muchísimo para laburar, porque me parece fabuloso, y me encontré con una información de hace 23 años atrás, que yo no recordaba, porque en ese momento había sido algo muy doloroso, y lo tapé, y me olvidé, y se fue, quedó ahí archivado. Y ahora, por un proceso personal que estoy transitando, se activó. Pero yo no entendía dónde estaba, no encontraba el puente. Y en ese proceso de reflexión fue como que hizo ping y me llevó a ese lugar y dije, acá estaba. Y fue llorar y fue manifestar lo que estaba sintiendo y poder ponerle una palabra. Ustedes no saben lo importante que es poder ponerle palabra a eso que estoy sintiendo. La palabra, al ponerle palabra es como darle forma a eso. Y cuando yo lo puedo ver y darle forma, es como que lo veo, lo entiendo, lo puedo procesar de otra manera. Es como hacerlo materia para poder desarmarlo o para poder integrarlo, para poder hacerlo mío de nuevo, ¿sí? Y otra fase es la integración, que bueno, es lo que estaba hablando antes, que es a través de la aceptación, sin juicio, sin reclamos, sin corrernos de esto, como decía antes, del separarme del otro. Es como una integración armónica en mí de esto nuevo que está manifestándose. Es como ir limpiando, ¿sí? Entonces, ¿cómo atravesar este proceso sin perderse en el intento, sin perderse en el camino? Aceptar el caos como parte del proceso. El universo es caos. El universo es caos. Entonces, para que esto se manifieste como algo nuevo, algo tiene que explotar para que todo esto quede a la vista y yo lo pueda integrar en mí, ¿sí? El caos es el proceso. No están haciendo las cosas mal. El caos es la creación de algo nuevo. El caos es lo que está bien. Lo que pasa es que juzgamos el caos porque nos saca de nuestra zona de confort y eso no nos gusta. Entonces eso nos transforma. No idealizar el despertar. Gente, no idealicen el despertar. El despertar no son ver seres de luz, no es hacer viajes astrales. El despertar no es, está todo armónico, está todo en paz, las relaciones son maravillosas, todos los seres humanos. Sí, eso también está. Pero el despertar te viene a cambiar. Y para poder cambiar tengo que renunciar a lo que era. Y para renunciar a lo que era me tengo que desarmar. Y mientras más ego exista en ese desarmar, más me cuesta desarmarme, más me duele, más me jode. ¿Sí? Enraizarse. Trabajen mucho en la naturaleza, conecten con las plantas, conecten con la tierra, conecten con coman algo rico, encuéntrense con la materia también, porque el despertar si no nos deja muy arriba y estar tan arriba nos saca de la realidad material, y la realidad material es que acá están pasando las cosas, no están pasando en el universo. Acá está pasando el despertar, porque en el universo están todos despiertos. El despertar es para el personaje humano, para integrar lo que está pasando en la materia, lo que me incomoda, lo que me jode, lo que me molesta. El despertar es acá. Entonces busquen técnicas de respiración,
prácticas de meditación, prácticas de yoga, prácticas yoga, como se dice correctamente, coaching, flores de Bach, sesiones de constelaciones, sesiones de lo que sea que necesiten. Las herramientas las nombré 1000 veces. La que sea que para ustedes resuene, la buscan. Cuiden su cuerpo, importante. Hagan actividad física, salgan a caminar. Aliméntense de acuerdo a lo que el cuerpo sienta en conciencia, porque obviamente si tienen una adicción con las harinas, el azúcar y demás, o el alcohol o los humos, todo eso es como no está en equilibrio. Entonces todo lo que no esté en equilibrio en nosotros, que yo dependa de eso para bajar mi ansiedad, no está bueno. Entonces es como lograr un equilibrio. Yo no digo ni no coman, ni no fumen, ni no hagan, ni no deshagan, no. Todo lo que ustedes sientan que el cuerpo necesita para experimentarse, háganlo, pero desde un lugar de conciencia, de presencia. Esto, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi forma? ¿Necesito tanto? ¿Puedo con menos? ¿Me tomo una botella de vino o me tomo una copa? No sé, me quiero comer algo de carne. Bueno, coman carne. Quiero comer verdura. Bueno, coman verdura. Pero y la importancia de la actividad física, el buen descanso. Traten de dormir 8 horas mínimo por día. Hagan siestas si también lo requieren. Eso ayuda un montón. ¿Sí? Busquen espacios de silencio. A veces el espacio de silencio colabora un montón con la reflexión. Y no busquen respuestas afuera. Sí, hay mucha información afuera. Y a veces tanta información nos distrae, nos pierde, es como un laberinto. Y damos vueltas en círculo buscando en las redes sociales, en los libros. Bueno, sí, tomen información, la que necesiten, pero después tómense un momento para sentirse y para hacerse las preguntas sobre eso que están experimentando. Porque mi experiencia no es la misma que la que te pasa a vos, mi experiencia no es la misma que le pasa al vecino, mi experiencia no es la misma que alguien que conocí en la calle o el que me chocó en el semáforo o lo que sea. Somos totalmente diferentes y cada uno está en un proceso distinto. Entonces, escúchense. Y donde no resuena, ahí no es. Donde no se sienten cómodos y en paz, ahí no es. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, y para ir cerrando todo esto, porque es un montón, la crisis del despertar no es un final. Es como un espacio para una nueva forma de vivir, para una nueva forma de compartirnos. No es un final. Esto no termina de acá a un tiempo. Esto está recién empezando a verse como de manera masiva. Entonces la crisis no es un final. Es un cambio hacia una nueva etapa que estamos experimentando. Una nueva forma de compartirnos, de existir, de abrazarnos. Entonces les voy a dejar, como siempre, una pregunta para que se piensen, para que se sientan, para que se expresen, para que lo dejen en los comentarios, para que me cuenten cómo están. ¿En qué parte del proceso te sentís que estás? ¿En qué parte del proceso te identificas más? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más sentís que esto me está costando un montón y necesito un poco de ayuda? ¿Sí? Los invito el próximo lunes a volver a encontrarnos. Tómense momentos para ustedes, tómense momentos para sentirse, para verse, para descubrirse, para encontrarse, para abrazarse. Quiéranse mucho. No se olviden que el compartirnos con otros seres nos da la posibilidad de vernos mucho más. Y a veces las personas que menos creemos son las que más nos aportan. Les dejo un beso enorme, que tengan un hermoso fin de semana, tengan una hermosa vida, descansen mucho, dense mucho amor, dense mucho cariño y permítanse abrazar y querer por todo lo que existe. No solamente por las personas, por todo lo que existe. Hay mucho más de lo que podemos ver y eso también nos abraza. Que tengan un hermoso fin de semana.